La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Juan José Huerta. Él es director ejecutivo de la ONG Consejo Consultivo del Agua, quien manifiesta su preocupación por la posposición de la discusión y aprobación de un proyecto de ley general de aguas, así como su demanda al Ejecutivo y al Legislativo Federal, así como a los gobiernos estatales y los ayuntamientos para que concluyan su promulgación. Y oiga ustedes que hay una ley general de aguas, o hay un proyecto de ley general de aguas que duerme el sueño de los justos, sobre todo tomando en consideración el grave problema que tenemos en el país, principalmente en regiones como la nuestra, de la comarca lagunera, una región semidesértica. Juan José Huerta, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saluda Juan Ceballos. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Y bueno, estoy muy honrado de estar con usted y con su auditorio. El honor es nuestro, Juan José, y bueno, para compartir con el auditorio, en primer término, para que tenga conocimiento la audiencia de qué es el Consejo Consultivo del Agua, esta ONG. Mire, es una asociación civil que fue fundada en el año 2000, cuya característica es plural, independiente, integrada por personas, empresas y organismos de los sectores social, académico y privado en México. Y su principal característica es que es probablemente la única organización de su tipo cuya única preocupación es el agua. O sea, existen desde luego otras organizaciones que tienen dentro de su temática el tema del agua, pero el Consejo Consultivo del Agua es el único que tiene como única preocupación y como un único objetivo los temas relacionados con el agua en nuestro país. Ahora bien, ¿ya existe un proyecto de ley general de aguas o cuál es la situación que se haya pospuesto esta discusión y aprobación? De hecho, el Congreso, ambas cámaras, han venido trabajando con diferentes proyectos a lo largo del, yo diría ya de los últimos 2 años. Es decir, sí hay mucho material dentro del Consejo, hay varios proyectos de diferentes orígenes y yo creo que un poco pues no ha subido, digamos, a la discusión general el tema, pues porque siempre hay coyunturas que lo impiden, ¿no? Un poco el tema de que lo urgente siempre le gana a lo importante, pero el hecho específico es que el país requiere una ley general de agua y pues no se ha aprobado o no ha subido, ¿verdad?, para su aprobación este tema tan importante para el país, ¿no? Hay muchos intereses económicos de por medio, hay intereses de los propios productores agropecuarios, hay intereses también de la industria que demanda grandes cantidades de agua. ¿A qué atribuye el Consejo Consultivo del Agua esta posposición o estas tácticas dilatorias para aprobar el proyecto de Ley General de Aguas? Yo no diría que son prácticas dilatorias. De hecho, han trabajado mucho las comisiones encargadas del tema dentro de las dos cámaras. Lo que se requiere es una ley que permita justamente regular la gestión del recurso a partir de un diseño institucional actualizado. O sea, tenemos una ley que no es una ley general, pero necesitamos un nuevo diseño de ley que recoja las realidades sociales, económicas y ambientales, que considere la participación de los sectores público, privado y social en los distintos ámbitos de gobierno, en el diseño, en la planeación, en la ejecución, seguimiento y control de la política pública del agua, que incluya tanto a los distintos usuarios. La industria utiliza aproximadamente el 10% del agua, las personas utilizan un 20-25%, y el uso mayor es justamente el campo. O sea, es donde más se utiliza el recurso, y todo requiere reglas, requiere un mejor armado institucional, requiere una serie de medidas para que esto sea, pues para que garantice que el agua se administre bien a lo largo del país, ¿no?
Como un marco de referencia a nuestro auditorio, informarle que el presidente precisamente de este Consejo Consultivo del Agua, Jesús Reyes Heroles González Garza, a través precisamente de este Consejo Consultivo, emitió esta gran preocupación por la posposición de esta discusión y aprobación del proyecto de ley general de aguas. Y lo que dijo es que se requiere de una ley general que establezca las bases para satisfacer el derecho humano al agua, así como el abastecimiento de los ecosistemas y usos económicos, así como seguridad jurídica, rendición de cuentas y uso eficiente del recurso, fue lo que dijo Jesús Reyes Heroles González Garza. Mi pregunta para usted, Juan José Huerta, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, es ¿qué aspectos fundamentales tiene esta Ley General de Aguas y si, a diferencia de la que se promulgó en Coahuila hace algunos años, no se le da preferencia a la posibilidad de una posible privatización del servicio de agua potable y alcantarillado? Desde luego, una ley general sería de aplicación en todo el país, ¿verdad? Y obviamente es imposible privatizar un recurso tan importante como el agua, ¿no? Que pertenece a todos los mexicanos y a la nación en última instancia. No, el origen de la Ley General de Agua que estamos solicitando tiene que ver con que el artículo 4 de la Constitución ya reconoce el derecho humano al agua para todos los mexicanos. O sea, ya se reconoce ahí y es necesario, y es más, estamos atrasados en regular o hacer una ley alrededor de este mandato constitucional que de alguna manera regule este derecho humano al agua entre los mexicanos. Y lo que nosotros pensamos es que debe ser un mínimo de entre 50 e idealmente 100 litros de agua al día para cada persona, ¿no? Y que ésta sea accesible y que sea asequible y que sea limpia y etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, estamos obligados a hacer una ley general de agua, ¿no? Y por otro lado, pues sí tenemos que hacer o aplicar una serie de directrices de política pública en la que coincidimos, muchos de los sectores que representa el Consejo Consultivo del Agua. O sea, pedimos que haya una disponibilidad suficiente, para todas las actividades económicas, para las poblaciones humanas, que tenga calidad, regularidad y volúmenes necesarios. Pedimos buenos estándares de pureza del agua en cuerpos continentales y zonas costeras, y sobre todo que haya un abastecimiento adecuado para la conservación de cuencas y ecosistemas acuáticos. Esta petición o este deseo, ¿verdad?, que manifestamos, pues tiene que ver con el uso tanto en ciudades como en industria como en el campo, ¿no? En este punto quisiera hacer hincapié, por un problema que tenemos aquí en nuestra comarca lagunera, este punto al que hace referencia de abastecimiento adecuado para la conservación de cuencas y ecosistemas acuáticos. En una región semidesértica como la nuestra, aquí en la comarca lagunera, hay un abatimiento de los mantos freáticos por la utilización del agua para las labores agropecuarias. Algunos expertos en el agua dice que no hay por qué preocuparse, que hay un abastecimiento humano suficiente, pero hay otros que dicen que no, que el abatimiento de los mantos freáticos está trayendo como consecuencia que las perforaciones sean a una mayor profundidad de las norias y que por lo tanto se localicen más aguas con contenido de arsénico. ¿Tienen ustedes algún punto de vista al respecto? Sí, desde luego, nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, de que el agua que se toma de la naturaleza, y hay que regresarla como se toma de la naturaleza. Entonces, todos estos temas que son claramente técnicos y complicados implica que exista una mejor gestión del agua en el país, ¿no? O sea, que haya una distribución clara de facultades entre federación, estados y municipios, de forma tal que tome en cuenta justamente a las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento. Es decir, necesitamos tener en cuenta la opinión de todas las personas, ¿no? Y esto procure una adecuada concurrencia de la sociedad en la gestión y administración del agua. ¿Qué es lo que está pasando?
efectivamente muchos de los acuíferos se están abatiendo, y sobre todo mucha del agua, sobre todo el agua superficial, pues está contaminada, ¿no? Entonces tenemos entre toda la sociedad que resolver estos temas, y quizá lo más importante es que pues tengamos un mandato y una regulación, ¿verdad?, que permita acomodar los esfuerzos sociales sobre estos temas dentro de un marco normativo. Por ejemplo, hay un tema ahí de que no están claras las facultades entre Federación, Estados y municipios. O sea, que tomen en cuenta pues, a todos, y que las facultades y alrededor de la gestión del agua estén claras, y las responsabilidades, ¿verdad? Justamente para, por ejemplo, si se está batiendo uno de los acuíferos, pues hay que tomar medidas, ¿no? O si el agua no está limpia, tiene altos contenidos de metales, como usted menciona, de metales que hacen daño, ¿verdad? Pues hay que arreglar el agua, hay que limpiarla, hay que someterla a tratamientos, ¿no? Claro. Estamos charlando con Juan José Huerta, director ejecutivo de la ONG Consejo Consultivo del Agua. Otro de los puntos que se menciona este documento del Consejo Consultivo del Agua es el que se refiere a una efectiva regulación, supervisión y control de los organismos operadores de agua para garantizar la eficiencia, calidad y sustentabilidad de los sistemas de agua urbano municipales. Un punto toral, porque lo que se ha dicho mucho también aquí en esta mesa de contextos por parte del titular de la sección Contexto del Agua, el doctor Raúl Cuellar Chávez, es que sí hay agua suficiente. El problema del desabasto es por culpa de los organismos operadores de agua, las deficiencias existentes, el hecho de que el 50% del agua que sale de los pozos, pues se va en fugas, y el 60% no se factura, tanto por fugas como por tomas clandestinas, como por una serie de deficiencias propias de los organismos operadores de agua. Mi pregunta, Juan José Huerta, sería ¿cómo lograr una efectiva regulación de los organismos operadores de agua cuando muchos de ellos enfrentan condiciones de ineficiencia y de falta de calidad? Así es. Bueno, pues, quizá el primer paso, y eso es un poco también lo que nosotros pedimos, es una efectiva regulación, ¿no?, que obligue a una supervisión y control de estos organismos operadores del agua. En este tema, pues tenemos ejemplos de todo, ¿verdad?, desde organismos operadores altamente eficientes que hacen muy bien su trabajo, y organismos que simplemente no atienden el tema en la forma en que debería ser atendido, y ocurren las cosas que usted está mencionando, ¿no? Pero un primer paso efectivamente sería mejorar la regulación sobre estos organismos operadores para que pues, se mejore automáticamente la eficiencia, calidad y sustentabilidad de los sistemas de agua urbano municipales. Ahora, hay algunos organismos, algunas administraciones municipales que se han asociado con empresas privadas para ofrecer el servicio, para tener inversiones, algunas que han tenido un éxito regular, otras que han sido todo un fracaso, en el sentido de que no solamente no mejoró la calidad del abastecimiento de agua, sino que los precios se dispararon en comparación a cuando era el organismo operador público. ¿Tienen ustedes alguna visión al respecto? Sí, como le digo, pues tenemos ejemplos a lo largo y ancho del país de ambas cosas, ¿no? De organismos operadores muy eficientes, tanto públicos como usted dice, los que se han apoyado en el sector privado para llevar a cabo sus funciones, y tenemos ejemplo de las dos cosas, o sea, de alta eficiencia y operatividad, y de lo contrario. O sea, no, el hecho de que se recurra a un tercero para mejorar o para intentar mejorar la operación y la administración en sí no significa que sea bueno o sea malo, ¿no? Sino más bien lo que se requiere es una buena supervisión y control de estos organismos operadores de agua, pues tanto por los municipios, ¿verdad?, como por
como por los estados, finalmente como la federación. Y efectivamente esto es muy importante. Yo creo que, como lo ha dicho el doctor Rey Ceroles, el problema de México, más que de cantidad o suficiencia de agua, es un problema de administración, de gestión del agua, ¿no? Claro. Si mejoramos la administración y la gestión, no deberíamos tener un mayor problema de agua como lo tienen otros países, ¿no? Exacto. Bien, y finalmente, Juan José, ¿qué esperan? ¿Qué respuesta esperan por parte del Ejecutivo, del Congreso Federal, de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos de este exhorto que les están haciendo? Esperamos que ya sea en un periodo extraordinario o en un periodo ordinario, este mismo año, ¿verdad?, pues suba una iniciativa para una ley general de agua y sea aprobada y tengamos este instrumento que necesitamos con tanta urgencia, ¿no? Este proyecto de ley general de agua lo exige realmente el país, lo necesitamos, y repito, es algo muy importante, aunque aparentemente sentimos que no hemos logrado los interesados en el tema transmitir la urgencia que tenemos, ¿no?, de esta ley, que sí es importante para México, ¿no? Totalmente. Bien, las personas que estén interesadas en informarse más en torno a esta ONG Consejo Consultivo del Agua AC, ¿a dónde pueden acudir? Mire, le voy a proporcionar, tenemos un número, es www.aguas.org.mx. Si nos escriben a esta dirección electrónica, que es el Consejo Consultivo del Agua, pues ahí tenemos mucha información alrededor de estos temas que he platicado con usted, ¿no? Excelente. Y además podemos satisfacer cualquier inquietud alrededor de esto, ¿no? Sí, e invitar al auditorio a que se empape más, permítame el término, que se empape más de este proyecto de Ley General de Aguas y de esta importante labor que está realizando el Consejo Consultivo del Agua para que salga adelante esta aprobación del proyecto de Ley General de Aguas. Juan José Huerta, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua AC, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, licenciado Ceballos. Estoy a sus órdenes. Muy amable, buenos días.